Carlos Martín, portavoz económico del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. ¿Por qué es tan importante para su grupo esta iniciativa? Gracias en primer lugar a vosotros por la invitación. Esta iniciativa es muy importante porque reúne todos los servicios de reclamación que ahora mismo tenemos en el Banco de España, en la Dirección General de Seguros y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en una única autoridad y con una diferencia sustancial con respecto a estos servicios de reclamación, que ahora las decisiones de la autoridad van a ser vinculantes, es decir, que bancos, aseguradoras y brokers van a estar obligados a cumplirlas. ¿Qué problemas ve Sumar del sistema vigente, del sistema no centralizado, sino depositado en las autoridades de supervisión? Bueno, los problemas son fundamentalmente dos. Uno, el que me acabo de referir ahora, que lo que decidían no era vinculante, y otro, que no se aprovechaban las sinergias que hay entre unos y otros departamentos, ¿no? Entonces, unificándolo, vamos a tener un departamento mucho más eficiente y mucho más efectivo del que teníamos hasta ahora. De aquí el interés de generar esta autoridad. Respecto justo a las resoluciones vinculantes o no, que se establece un umbral, Sumar ha planteado en enmiendas varios cambios para ampliar ese umbral o directamente hacerlo desaparecer. ¿Cuáles son las razones? Sí, las razones son fundamentalmente que nosotros entendemos la autoridad como un mecanismo extrajudicial de solución de conflictos para el pequeño ahorrador o la pequeña y mediana empresa, ¿no? Para las cuales es gravoso, ¿no? Judicializar un proceso, ¿no? Entonces nosotros queremos, pues en principio, que este quede vinculado a estos dos colectivos. Habría que sacar las grandes empresas, es verdad que están fuera del ámbito de la autoridad, pero no así los inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, que nosotros querríamos dejar fuera del ámbito de la autoridad porque entendemos que tienen músculo suficiente para ir directamente a la vía judicial. Esto nos llevaría también a borrar el límite, ¿no? Actualmente hay un límite de 20.000 euros, ¿no? de pérdida, ¿no? Que tiene uno de los clientes frente a una de las entidades que se podrían reclamar. Por encima de esa reclamación habría que ir a la vía judicial. Nosotros querríamos borrar ese límite y si no encontrásemos base para borrar ese límite, al menos querríamos ampliarlo en lo que son las reclamaciones de seguros, ¿no? Porque suelen estar habitualmente por encima de este límite, así como las otras, las bancarias, los que se hacen a brokers de inversión, prácticamente la mayoría están por debajo de los 20.000 euros. Esto entendemos que no ocurre en el ámbito de seguros de vida, de seguros de vivienda, de coches, donde muchas veces se superan estas cantidades. Pero el ideal para Sumar es eliminar ese límite y circunscribir la autoridad al pequeño ahorrador y la pequeña y mediana empresa. Otra de las propuestas de Sumar es que esa autoridad sea la responsable de elaborar la guía de buenas prácticas que cada año debe actualizarse y que actualmente elaboran los supervisores. ¿Por qué prefiere que sea la autoridad y no los supervisores que están reconocidos actualmente? Bueno, este es uno de los temas clave para nosotros, ¿no? Quien elabore ese código de buenas prácticas es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Y si lo dicen las autoridades, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nos tememos que pueden primar otros elementos que no tienen que ver con la defensa de los consumidores, por ejemplo, la solvencia de las entidades de los bancos o la rentabilidad o la estabilidad financiera. Entonces, si esto es una autoridad de defensa del cliente financiero, quien tiene que decir qué son buenas prácticas o qué son malas prácticas, tiene que ser la propia autoridad. Este es un tema central para nosotros. También plantean cambios en el diseño de la tasa que fue acordado la pasada legislatura y que se repartía entre las reclamaciones recibidas y las reclamaciones que efectivamente fueran resueltas en contra de la entidad. ¿Cuáles son los cambios que propone? No, bueno, la tasa obviamente se tiene que girar sobre las entidades que están provocando, ¿no? el problema, ¿no? Y tiene que financiar la autoridad a través de esa tasa. Lo bueno es que además de esa tasa, que
que creo que ahí sí hay un equilibrio, ¿no? Que se puede encontrar en la comisión que va a decidir sobre este asunto, es que además se añaden sanciones. Esto es lo relevante. No es solo que haya una tasa, ¿no?, que van a pagar aseguradoras, bancos y brokers financieros y que financia la autoridad, que no le va a costar nada al taxpayer, ¿no?, al ciudadano, sino que también va a haber sanciones, ¿no?, añadidas a esa tasa, que simplemente es una tasa de gestión. También proponen la posibilidad de que la autoridad pueda reconocer el carácter abusivo o no de las cláusulas. En el diseño actual, ¿qué es lo que impide a la autoridad poder hacerlo? ¿Debe de ser una autoridad judicial la que reconozca el carácter abusivo? No es tanto que planteemos esto, efectivamente, en el ideal, pero aquí hay un conflicto, ¿no?, entre áreas jurisdiccionales, ¿no? Nosotros en realidad lo que planteamos es que una serie de áreas que han quedado fuera de la autoridad se incluyan, ¿no? Que no tienen tanto que ver con quién determina si una cláusula es abusiva o no. Esto lo puede hacer un tribunal, pero la autoridad lo que puede hacer es luego aplicarlo de manera rápida, efectiva y generalizada, ¿no? Y se puede hacer, por ejemplo, las cláusulas suelo no tendrían que ser luego individualizadas las soluciones, sino que la autoridad establecería ya un mecanismo, ¿no?, una vez que han sido declaradas por los tribunales abusivas, un mecanismo automático de resolución del conflicto, ¿no? Y esto facilitaría mucho a los clientes el que se les dé un trato homogéneo y justo. Lo que sí hemos planteado es que determinadas áreas que se quedan fuera de la autoridad y que para nosotros tienen que estar dentro y que están un poco definidas como consecuencia de que, por ejemplo, en los bancos, ¿no?, los bancos que viven de una concesión pública muy relevante, ¿no?, que es la de poder crear crédito de la nada. Esta es una concesión, o sea, no necesitan que nadie deposite dinero para poder prestarlo, sino simplemente lo crean, tecleándolo en sus terminales, ¿no? Bueno, esto es una concesión pública que no es como la de una farmacia o una administración de lotería, tiene mucho peso, ¿no? Al mismo tiempo, no le estamos exigiendo a los bancos, ¿no?, obligaciones, ¿no?, que se derivarían de esta gran concesión, o obligaciones de servicio público o de interés general, como por ejemplo que no puedan retirar productos básicos de sus anaqueles, por decirlo así, ¿no? Que hemos visto que lo han hecho, por ejemplo. Ahora, cuando han subido los tipos de interés, ¿no?, muchos hogares se han planteado saltar de una hipoteca variable en una hipoteca de tipo fijo para evitar la subida. Esto que se llama novar la hipoteca dentro de la entidad o subrogar la otra entidad, hemos comprobado que los bancos lo han retirado y han mantenido a los hogares atrapados en un corralito para sangrarles al máximo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, esto lo queremos evitar con la autoridad y queremos que la autoridad pueda impedir que los bancos que tienen esa concesión puedan retirar productos básicos. Esto en una farmacia, que es también una concesión, se ve muy claro, ¿no? Veríamos muy mal que un farmacéutico retirase los medicamentos y dejase solo los productos de belleza porque le dejan más margen. Bueno, pues esto es lo que han hecho los bancos. Han dejado los productos que les dejaban margen y los que les podían disminuir el margen de beneficio lo han retirado. Pero queremos ir incluso más allá con la autoridad. Ahora mismo un banco puede denegar financiación a alguien que es solvente. Y esto a nosotros nos parece, nuevamente, sería, si alguien está enfermo y tiene dinero para pagar, que un farmacéutico le negase los medicamentos, pondríamos todo el grito en el cielo. Pues esto los bancos lo pueden hacer. Alguien que tiene solvencia, los bancos, si les viene mal, porque tienen que reducir el crédito para cumplir con los ratios de solvencia, se la pueden denegar. Pero claro, estamos dando una concesión pública importantísima a alguien que no está cumpliendo con su función social, que es dar crédito a aquellos que son solventes. Con esto queremos terminar ampliando los ámbitos o eliminando determinadas excepciones que aparecen en el artículo 3º del actual texto. La propuesta precisamente para evitar restricciones de crédito es, si no me equivoco, la obligación de publicar toda la oferta hipotecaria y también los criterios para la determinación de perfiles de riesgo. Sí, efectivamente.
esto efectivamente haría el mercado más transparente. Igual esto escapa a la autoridad, ¿no? En el sentido de que la autoridad lo que puede hacer si un cliente viene, oiga, que no me dejan subrogar la hipoteca o novarla, ver el caso. Pero la solución depende del Ministerio de Economía. O sea, es el Ministerio de Economía el que debería obligar a las entidades de crédito a hacer transparentes y públicas los perfiles de riesgo asociados que hay que cumplir para acceder a la financiación. Esto permitiría que haya portabilidad de hipotecas, ¿no? Lo mismo que en el pasado la conseguimos para la telefonía móvil, que antes no te dejaban cambiarte de compañía porque perdías el número, hasta que intervino la autoridad pública y estableció mecanismos claros, transparentes y automáticos de portabilidad de teléfonos entre compañías, y esto aumentó la competencia y hizo bajar los precios. Bueno, pues eso no lo tenemos en la banca ahora. Ahora es muy difícil cambiarse de banco, de hipoteca, ¿no? Es tanto la mochila que tienes en un banco que hacer el cambio es muy complicado. Esto tenemos que intervenir, no puede haber un mercado que sea ajeno a la competencia, ¿no? De enmiendas también que escapan a lo que es estrictamente la autoridad, Sumar ha propuesto, si no me equivoco, una hipoteca regulada y también una cuenta, no una cuenta de pago básica, sino una cuenta regulada sin comisiones. ¿Cuál sería la filosofía? ¿Qué es lo que se pretende? Efectivamente, hemos planteado dos cambios que tienen que ver un poco con la banca, teniendo una serie de obligaciones de servicio público, resultado de esa gran concesión que les damos. Una de las cosas que hemos comprobado, ¿no?, con esta crisis inflacionista y subida de tipos de interés es que nuestra economía está muy expuesta a las subidas de tipos de interés del Banco Central, a diferencia de las economías del norte. Aquí la mayoría de las hipotecas se conceden a tipo variable, mientras que en Alemania o Francia la mayoría se conceden a tipo fijo, con lo cual los hogares están protegidos, ¿no?, de esas subidas de los precios y de esas que tienen como consecuencia una subida de los tipos de interés y por lo tanto de sus hipotecas, ¿no? La manera que han utilizado estas economías para hacerlo es que las entidades tienen que ofrecer al menos una hipoteca que tiene un carácter regulado, ¿no?, que es a tipo fijo y que su tipo de interés se mueve en la misma, está conectado con el tipo de interés que paga el Estado a largo plazo, porque una hipoteca pues tiene el mismo riesgo que el Estado, por lo menos en España, porque la garantía es doble, no solo el bien que hipoteca, sino que las garantías son personales, ¿no? Aquí no existe la dación en pago, de que si tú dejas de pagar devuelves la vivienda y la deuda se salda, ¿no? Aquí la presión sobre el hogar es muy alta, ¿no? Entonces entendemos que esta hipoteca puede servir porque las entidades obviamente a largo plazo ganan más con el variable, ¿no? Entonces hacen una política comercial agresiva, ¿no?, para meter por los ojos de los hogares que no son capaces de mesurar los riesgos a largo plazo, que es meterte en una hipoteca a tipo variable, porque los hogares no son la unidad social pensada para mesurar riesgos a largo plazo. Para eso están los bancos y el Estado, ¿no? Por eso tenemos un sistema de pensiones público, ¿no?, porque en el pasado los hogares llegaban a la vejez y no habían ahorrado lo suficiente para la vejez. Y lo mismo con los riesgos financieros a largo plazo. Los hogares no tienen un departamento de riesgos al lado del cuarto de baño, ¿no? Entonces, esto quien lo tiene que hacer son los bancos, pero los bancos bien regulados. Hasta ahora no lo están y por eso la mayoría de nuestras familias están muy expuestas a los riesgos de inflación, y esto supone más beneficio para las entidades. Entonces, esto entendemos que esa hipoteca fija, a tipo fijo, ¿no?, regulada desde el Estado, ¿no?, va a venir a solucionarlo. También porque va a tener todas las cláusulas, ¿no?, todo un clausulado que te va a permitir comparar lo que te ofrece el banco con esa como referencia, ¿no? Y si ves algo extraño, pues vas a decir, hombre, la hipoteca pública dice que esta cláusula se redacta así, por algo será, ¿no? O sea que yo creo que va a tener un doble beneficio. Y luego otro elemento que nosotros pensamos que es una obligación de servicio público que hemos perdido, ¿no?, y que no deberíamos recuperar, porque esa concesión es una concesión, como decía antes, muy beneficiosa para la entidad privada o los accionistas privados que la gestionan, es que antes los bancos eran plataformas de pago gratuitas, es decir, que tú te abrías una cuenta, no te costaba nada y ahí podías poner todos tus recibos de la luz, del gas, de Netflix, de lo que fuera, ¿no? Esto lo hemos perdido porque en un momento dado pues alguien decidió garantizarle a
los bancos una rentabilidad del 10%, ¿no? La presión de los accionistas y de los fondos de inversión extranjeros, que son los que los poseen ahora. Los bancos, aunque tengan la sede aquí, los accionistas mayoritarios son fondos pues británicos, norteamericanos, que entraron durante la crisis de la burbuja inmobiliaria, porque las acciones de los bancos estuvieron muy baratas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que esas rentabilidades, que ahora están incluso por encima del 10%, son excesivas, ¿no? Sobre todo porque este es un mercado muy maduro, un mercado tan maduro que existe desde la época de los cruzados, ¿no? Que es cuando empiezan la banca, ¿no? No puede tener esas rentabilidades tan altas. La banca ya tendría que ser una infraestructura pública más, ¿no? Como la tenemos en educación, en sanidad, en el transporte, ¿no? Esto es hacia donde habíamos que tender. Es verdad que hay muchos intereses que impiden que esto sea así, pero Sumar empuja en esa dirección. Con la cuenta de pago básica y con la hipoteca regulada parece que por lo menos quiere plantear una especie de servicio mínimo para tenerlo como referencia y abaratar el producto. También se plantean cambios en el FROB para tratar de dar un mayor protagonismo o marcar el camino a la banca respecto al... Sí, nosotros el FROB, que es a su vez propietario de la Sareb, planteamos dos cambios. Siempre hemos pensado que en un sector básico para la economía, los sectores básicos, ¿no? Lo que es básico para la vida, ¿no? Y la energía, y por ejemplo, y el dinero, ¿no? El crédito son básicos para la actividad económica, pero también para los hogares y para las empresas. El sector público tiene que tener una presencia importante, ¿no? Y la hemos perdido, ¿no? Perdiendo las cajas o los bancos públicos que había antes reunidos alrededor de Argentaria. Y esto, pues lo que hace al final es que los precios sean más caros del dinero y de la energía en otro ámbito, ¿no? Lo vemos muy bien en la sanidad. En la sanidad tenemos una sanidad pública todavía potente y de calidad. Esto obliga a que la sanidad privada sea barata en este país también, ¿no? En cambio, vemos otros modelos como el norteamericano, donde no hay presencia pública en la sanidad, donde los precios allí son altísimos, ¿no? Y se producen situaciones luctuosas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que el FROB y el ICO, ¿no? O sea, siempre hemos pensado que tiene que haber, que hay un germen, ¿no? Lo hemos planteado también con la antigua caja postal, toda la red que tenemos de correos, uniendo FROB, ICO y toda esa red de correos que antes formaba parte de caja postal, pues tenemos el germen para generar un banco público que reequilibre dinámicas, ¿no? Que lo estamos viendo, la remuneración del ahorro, a pesar de la subida de tipos, en los hogares españoles ha sido mucho más baja que en el resto de Europa, y esto es como consecuencia de la falta de competencia. Al mismo tiempo, en cambio, las subidas de tipos de interés han sido más altas que en el resto de Europa, porque aquí los hogares están expuestos a hipotecas a tipo variable. Y al mismo tiempo la Sareb, ¿no? Que también hemos introducido una enmienda en este sentido, ¿no? Que depende del FROB, nosotros queremos que el objeto social, que ha cambiado algo, ¿no? Porque el objeto social central del FROB es la liquidación, ¿no? de los activos inmobiliarios que posee, ¿no? Y que obtuvieron de la banca y las cajas de ahorro durante la crisis inmobiliaria. Nosotros queremos que la Sareb sea una pieza importante también en la generación de un gran parque público de vivienda no descalificable, de alquiler asequible, ¿no? Y entonces, pues por eso queremos cambiar el objeto social, ¿no? Y que prime este criterio, ¿no? El de parque público de vivienda frente al de liquidación, que sea subsidiario, ¿no? No entendemos, por ejemplo, que la Sareb esté en un proceso de privatización de su inmobiliaria, que gestiona 14.000 empresas, Acura, ¿no? Cuando al mismo tiempo el presidente del gobierno acaba de decir que se crea una gran empresa pública, ¿no? Para gestionar todos esos activos. Bueno, vemos todavía cierta disonancia cognitiva, por decirlo así, entre estos dos discursos, que esperamos que se aclare en breve, y que la apuesta sea por un sector público que se remanga y que convierte a la vivienda en una infraestructura pública más asequible para los ciudadanos, como lo ha hecho en la educación, en la sanidad y en muchas infraestructuras públicas. Sería la posibilidad, por tanto, la ley incluso de
impulsar, sino la empresa pública que ha anunciado el presidente, sí dar pasos en esa dirección, pero de la mano también de la Sareb. ¿Le habéis planteado esa propuesta o lo vais a plantear a Sí. De hecho, nosotros lo que hemos planteado para los presupuestos generales del Estado del año que viene es crear un gran fondo de 40.000 millones que procederían de la adenda. Queremos reorientar los fondos que están asignados ahora, pero que no se van a gastar, 90.000 millones de créditos blandos que tenemos concedidos a través de los Next Generation EU. Queremos que se cree un gran fondo para financiar políticas de vivienda en dos sentidos. El primero es movilizando la vivienda vacía. Ese debería ser el primer segmento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 800.000 viviendas vacías, según el último censo de población y vivienda, en las 6 ciudades más grandes de España y su conurbación. Esto es lo primero a movilizar. ¿Cómo? Pues que comunidades autónomas y ayuntamientos, pero también empresas públicas estatales, puedan crear agencias para el alquiler seguro y garantizado y asequible al mismo tiempo, es decir, que llamen a la puerta de los propietarios de estas viviendas vacías y ofrezcan los servicios y los traigan a esta agencia, y si no, que luego se utilicen, si esto no es posible, la política de la zanahoria termine utilizando el palo, ¿no? En este caso.